De terrorismos a terrorismos. 3. Las causas de Fuerza Mayor 1. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Hoy, ninguna nación o combinación de estados en el mundo pueden ganarle al establishment militar estadounidense. Y no parece que vaya a haber ninguno con estabilidad en al menos 3 o 4 décadas, como mínimo. Michael T. Clare. En el siglo pasado, desde fines de los años 50 y durante la década de los años 60, la industria de Norteamérica se consolidó siguiendo directrices monopólicas que favorecieron a las grandes compañías. La gran industria, los grandes bancos, llegaron a dominar por completo la economía y sin duda también a la política estadounidense. En 1969, las 500 mayores empresas daban trabajo al 70% de toda la población activa y menos del 1% de las compañías poseía el 86% de todo el capital industrial. Hacia 1969, por primera vez en la historia, las filiales americanas en Europa eran más numerosas y obtenían mayores ganancias que las europeas en América. Su volumen de ventas ascendía a 142.000 millones de dólares, cifra superior al Producto Nacional Bruto de Gran Bretaña o de Francia. Las grandes transnacionales como IBM, General Electric, conformaban ya grandes trusts que incluían otras empresas agregadas. Para cuando en América Latina la producción de cobre, estaño y petróleo estaba controlado en gran medida por los intereses americanos. En tal situación, el poder de la élite capitalista se hacía manifiesto procurando ya una tendencia a la guerra continua, tal y como lo consignó en su momento el sociólogo C.W. Miles en su libro titulado The Power Elite, publicado en 1956. Élite que tras la época del New Deal va a transformar la política económica de corte keynesiana, la que propiciaba la amplia intervención del Estado en la economía, pero la fuerza de los capitales desde el final de los años 50 hacía por recuperar el poder, presión que sintió el presidente Dwight Eisenhower y como tal fue referida en su discurso de despedida a la nación, haciéndose evidente que en la Guerra Fría los intereses por las ganancias de la industria militar pujaban para conducir hacia guerras recurrentes de baja o media intensidad. La economía industrial de la posguerra se había comprometido con tal proyecto. En 1967, alrededor de 8 millones de trabajadores, el 10% de la población activa, dependían de contratos relacionados con actividades militares, y entre el 10 y el 20% del Producto Nacional Bruto estaba relacionado con los gastos militares. Los vínculos entre las empresas y el estamento militar se habían visto reforzados por el paso de antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas a compañías industriales en calidad de directores. En 1969, el senador William Proxmire denunció que en la plantilla de los 100 mayores contratistas de material relacionado con la defensa figuraban más de 2.000 antiguos oficiales con rango superior al de coronel. Y desde entonces esta es la tendencia. Si uno mira el lugar en que se ubican las empresas bélicas de los Estados Unidos al fin del siglo pasado, que coincide con el fin de la administración Clinton, se encuentra que estaba en franco proceso de depreciación hasta antes del 11 de septiembre de 2001. En el año 2000, importantes empresas clasificadas en el rubro de tecnología militar y aeroespacial ocupaban lugares muy secundarios entre las 500 grandes empresas de los Estados Unidos. Es el caso de la General Dynamics, ubicada en el 448, la Lockheed Martin en el 263, la Raytheon en el 312, la United Technologies en el 101, e incluso la Boeing se encontraba en un lugar inferior al que ocupó en el 2002, 77 y 68, respectivamente. Y como la Boeing, las demás empresas militares incrementaron su valor en el mercado del año 2000 al 2002, salto espectacular al de la General Dynamics, que pasó a ocupar el puesto número 105, o el de la Lockheed Martin al 85, la Raytheon del 312 al 125.
Situación que nos conduce a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué sector se vio favorecido tras los atentados del 11 de septiembre? La respuesta es contundente. La industria militar de los Estados Unidos. Raytheon Missile Systems Company tenía pedidos de venta para misiles Tomahawk de Gran Bretaña y el precio de sus acciones cotizadas en la bolsa se elevaron en un 21%. Antes de los atentados, los programas de defensa proyectados para llevarse a cabo implementando la investigación con tecnología de punta estaban en la congeladora. Después de los atentados del 2001, serán promocionados con mejores augurios, lo que condujo a que los Estados Unidos derogaran los tratados antimisiles firmados con la Unión Soviética. Volvamos a echar un vistazo a los emporios militares. Raytheon y Northrop Grumman Corporation se ven beneficiados, pues son estas compañías las encargadas de fabricar los sistemas de vigilancia avanzada. Programa armamentístico en el que hay que incluir al ya mencionado General Dynamics y a la Lockheed Martin, empresas interesadas en infiltrar al gobierno, por lo que suelen donar dinero para campañas de los principales políticos estadounidenses. Y lo que es más, en la administración del Bush Jr., un buen número de exadministradores de dichas empresas está incrustado, como es el caso del ministro de Defensa Donald Rumsfeld, cuyo currículum resulta aleccionador para entender el negocio macabro que está en juego. En 1999, Rumsfeld era director de la Gulfstream Aerospace, la cual tenía productos almacenados por 11 millones de dólares al momento en que fue comprada por la General Dynamics, competidora directa de la Northrop Grumman, lo que nos está indicando que dos poderosas industrias militares se fusionan y una de ellas tiene existencias almacenadas a las que habría que crearles un mercado. Es decir, hacía falta una guerra de intervención directa llevada a cabo por los Estados Unidos para movilizar a una de sus industrias prioritarias y enquistadas en el poder político. Cientos de misiles Tomahawk de la Raytheon fueron arrojados sobre Afganistán. En la democracia del dólar, el cabildeo de los lobbies es un factor fundamental para crear un consenso a favor de los pudientes. Para los políticos aspirantes a un puesto público, cada vez se torna más indispensable recibir fondos monetarios para hacer campaña, no digamos ya para ganar. Y allí es donde la oligarquía aprovecha para comprar la democracia, patrocinándoles el arribo a los puestos gubernamentales y comprometiéndoles a otorgarles un trato privilegiado a sus intereses cuando ejerzan la gestión de mando. Así las cosas. Resulta comprensible que en esta democracia del dólar, la General Dynamics, la Lockheed Martin, la Raytheon y similares ocupen los primeros lugares como contribuyentes a las campañas de legisladores, poniendo especial atención en aquellos que se ubican en puestos clave en los comités de defensa y de adquisiciones. Entre todos, los de la nueva y los de la vieja guardia aportaron $2.660.000 a un puñado de legisladores, en su mayoría republicanos. En cambio, se cuidaron muy bien de no dejar rastro de aportaciones en efectivo a las campañas presidenciales. Tenemos que el gabinete de George W. Bush está plagado de exasesores de empresas bélicas. Se menciona un número de 32. Personeros que antes eran o siguen siendo dirigentes, accionistas, ejecutivos o asesores de las más importantes industrias de la maquinaria militar. La esposa del vicepresidente Dick Cheney estuvo en el cuadro directivo de la Lockheed Martin hasta enero del 2001. James Roach, secretario de la Fuerza Aérea, fue antes ejecutivo de la Northrop Grumman. La Boeing, la Raytheon y la TRW tienen posicionados a importantes funcionarios en el Estado, concretamente en la Fuerza Aérea y en la Secretaría de Energía. La Lockheed, junto con la Northrop, está fabricando los nuevos cazabombarderos. Importantes exasesores de la Northrop son el actual subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, el contralor del Pentágono, Doug Sackheim, el subsecretario de Políticas del ministro de Defensa, Douglas Feith, y el jefe del equipo del vicepresidente Cheney, Sean O'Keefe. La lista se amplía incluyendo a otros monstruos. La General Dynamics, empresa que también recién obtiene lucrativos contratos para renovar la flota de submarinos Trident. Casualmente, un expresidente de esa empresa pasó a ser el secretario de Marina. Y para redondear el círculo de los señores de la guerra,
comprometidos con el gobierno belicista del Junior Bush, el general Colin Powell, ahora secretario de Estado, se menciona que posee más de $1 millón de la General Dynamics. Más claro, ni el aire puro en Tenochtitlán. La lógica funcional de la sociedad abierta como democracia regida por la plutocracia se hace entendible. Y peor cosa, la democracia imperial requiere de guerras para propulsar su economía y apuntalar su hegemonía. Es el Estado norteamericano el que se retroalimenta reproduciendo su establishment. Así tenemos que el gobierno de Estados Unidos gastó entre 400 y 100 millones de dólares en cada día de los bombardeos sobre Yugoslavia. La suma de estas cantidades tuvieron beneficios especiales. Durante 1998, la Lockheed Martin obtuvo contratos del Pentágono por 12.300 millones de dólares, Boeing por 100.900, Raytheon por 5.700, General Dynamics por 3.700 y Northrop por 2.700 millones de dólares. Lo que equivale a decir que el imperialismo yanqui provoca guerras para que su poderosa industria militar realice su producción y estimule su perversa cremata. El principal comprador de los artefactos bélicos de este conglomerado industrial militar es el propio gobierno estadounidense, lo que es igual a decir que es el propio contribuyente estadounidense quien paga, junto con los aliados subordinados al imperio, por mecanismos retorcidos como la deuda. Son tiempos en que las grandes empresas bélicas se fusionan y planifican la supremacía militar de los Estados Unidos. Para cuando la tercera revolución industrial funge como plataforma dinámica que va creando sistemas de inteligencia y destrucción más sofisticados, toda una miscelánea de nuevos y revolucionarios artefactos militares que interesan a los 4 sectores básicos que componen el Pentágono: la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, Marina de Guerra y los servicios de inteligencia, lo que se materializa en nuevos aviones de combate, cazas y bombarderos, nuevos destructores, nuevos submarinos, nuevos satélites espías y aviones no tripulados. Ultramoderna serie de armamento en el que vienen trabajando desde hace décadas con vistas a incrementar su ventaja sobre el resto de los ejércitos del mundo para así afianzar su hegemonía durante el transcurso del siglo XXI.